y bienvenidos a un programa más de Aprender Haciendo. Este espacio televisivo llega gracias al apoyo de TV Norte, quien nos brinda una hora de programa para poder transmitir diferentes actividades y enseñanzas que desarrollamos en la Escuela Taller. La Escuela Taller San Antonio de Cajamarca es un centro de formación técnica creado bajo la alianza interinstitucional de la Municipalidad Provincial de Cajamarca y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Nosotros formamos a jóvenes en oficios vinculados al patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, y también oficios afines. Estos jóvenes que provienen de sectores vulnerables reciben una beca 100% gratuita para poder formarse, insertarse laboralmente y mejorar sus condiciones de vida. El día de hoy, entonces, en el programa estaremos transmitiendo temas vinculados a la parte agrícola y forestal. En el primer bloque nos acompaña nuestro monitor Néstor Julcamoro, quien nos dará algunos tips de técnicas agroforestales para poder aplicarlas en nuestros predios. Hola, ¿qué tal? Soy el ingeniero forestal Néstor Fidel Julcamoro Chiclote, monitor de la especialidad de jardinería y floricultura del CETPRO Escuela Taller San Antonio de Cajamarca. El día de hoy vamos a tratar un tema de mucha importancia para propietarios de predios agrícolas, para poder nosotros aprovechar al máximo nuestro predio y además hacerlo que nuestro predio sea autosustentable. Es decir, hoy vamos a ver el tema cómo mejorar la productividad de su predio con los sistemas agroforestales. Entonces, para ello veremos lo que es la agroforestería. En la imagen que se muestra en pantalla vemos el cultivo de algunos cultivos agrícolas, como por ejemplo papa, maíz, alberja. Y vemos que esos predios de cultivos agrícolas están rodeados de especies vegetales leñosos, ¿no? Árboles y arbustos. Pero estos árboles y arbustos no están así por así, sino están sembrados, plantados con un objetivo. El objetivo es brindarle un beneficio, una protección al cultivo agrícola. En este caso, protección contra helada y protección contra fuertes vientos. Además vemos predios cubiertos de pastos para la crianza de animales, como ovejas, ganado vacuno, también tal vez cuyes, ¿no? Entonces, la agroforestería pues es un sistema de cultivo donde se asocian los cultivos agrícolas con las especies vegetales leñosas, ¿no? Como árboles y arbustos, y con la crianza de animales, para aprovechar mejor el predio, ¿sí? Con esa finalidad. En la siguiente imagen que se muestra en pantalla, vemos un sistema agroforestal más de cerca. Vemos el cultivo de maíz en un predio en ladera, en un predio con una pendiente de moderada a un poco brusca, ¿no? Donde se ha optado por instalar una práctica agroforestal, que es el muro de piedras, la instalación del muro de piedras, ¿no? Es un muro para la formación lenta de suelo, para evitar la pérdida de suelo por erosión, ya sea hídrica o eólica. Muy bien. Este predio está ubicado más o menos a 2.850 metros sobre el nivel del mar, más arriba del centro poblado de Ayacucho, un poquito más abajo de el Aura El Gavilán. Entonces, si acá no se practicara la agroforestería, solamente se quisiera hacer cultivo agrícola, es muy posible que no se pudiera realizar, no se pudiera hacer progresar este cultivo agrícola, ¿no? Tendríamos problemas con heladas, problemas de fuertes vientos que tumben a nuestros maíces, quiebren el tallo de los maíces, ¿no? Entonces, observamos que en la imagen se hace una asociación de árboles con el cultivo de maíz. ¿Para qué?
para brindarle un beneficio. En este caso le están brindando beneficio de protección contra fuertes vientos y protección contra helada. Y además al propietario obtener madera para leña, obtener, dependiendo de la especie, de repente madera para aserrío, ¿no? Vemos que además hay una parcelita destinada a pastos, ¿no? Para la crianza de animales. Entonces vamos a definir mejor lo que es la agroforestería. La agroforestería es un sistema sustentable de manejo de cultivos y de tierra que procura aumentar los rendimientos de forma continua, combinando la producción de cultivos forestales arbolados que abarcan frutales y otros cultivos arbóreos con cultivos de campo o arables y además animales, ¿no? Ya puede ser de manera simultánea o secuencial, sobre la misma unidad de tierra, aplicando además prácticas de manejo que sean compatibles con las prácticas culturales de la población, ¿no? Entonces, tal como se observan en las imágenes, tanto superior como inferior, vemos pues, ¿no?, que la agroforestería es un sistema de cultivo donde se asocian cultivos agrícolas con forestales y con la crianza de animales para aumentar los rendimientos, la productividad de nuestro predio, ¿sí? Entonces ahora veamos cada uno de los componentes agroforestales. Los árboles y arbustos van a ser el componente leñoso, ¿no? Los cultivos agrícolas, el otro componente, y los animales. Los árboles y arbustos pues se seleccionarán en base al objetivo. Pueden ser árboles y arbustos maderables para obtener madera, puede ser de servicio, ¿no?, para controlar la erosión del suelo, para reducir efectos negativos de los fuertes vientos, reducir efectos negativos de las heladas, ¿no? Y además pueden ser árboles y arbustos frutales, pueden ser como por ejemplo el manzano, ¿no?, el peral, ¿no?, y otros que dependiendo de dónde nos encontramos podemos utilizar. Estamos enfocándonos netamente a Cajamarca, ¿no? También podemos utilizar árboles y arbustos forrajeros, como por ejemplo la retama, que sirve para alimentación de ganado, incluso de cuyes. Anteriormente, antes de que se cultive a gran escala el cultivo de alfalfa, se mantenía los cuyes con retama, ¿no? Y además hay una especie forestal forrajera como el pajuro, Erythrina edulis, que se utiliza para alimentar el ganado. Las hojas sirven como forraje, ¿no? También podemos utilizar árboles y arbustos para leña y carbón, para obtener nosotros leña de los árboles y también de repente queremos obtener carbón, ¿no? Muy bien, entonces podemos utilizar estos árboles, pero además utilizaremos de acuerdo pues al cultivo que vamos a instalar, a la asociación que se va a hacer. De repente especies fijadoras de nitrógeno, como se observa ahí en la imagen superior, hay un cultivo de maíz con una especie, ese arbolito es una mimosa, esa especie forestal es una mimosa, es una especie de la familia Fabaceae, ¿no? Es una especie fijadora de nitrógeno para el suelo, ¿no? Y así podemos instalar, ¿no? Por ejemplo, si queremos para protección de fuertes vientos, para cortinas rompevientos y para protección de heladas, podemos utilizar el sauce, la casuarina, el molle, el ciprés, incluso el eucalipto, pero hay que ubicarle bien con los cultivos, no debe ir tan cerca, ¿no? Porque suele causar un daño al cultivo agrícola, denominada alelopatía, producto de que ese aceite de sus hojas cae al suelo y bueno, pues causa un daño al cultivo. Y además pues el eucalipto consume bastante agua, compite por agua con el cultivo agrícola, entonces hay que ubicarle un poco más alejado del cultivo agrícola, ¿no? Muy bien, en los cultivos agrícolas pues podemos utilizar pues por ejemplo, ¿no?, una buena asociación, el aliso con la papa, el quichuar con la papa, con la haba, con la alfalfa, con el trigo, el molle con papa, con habas, con maíz se asocia, ¿no?, como por ejemplo en los bordes, ¿no?, como cortinas rompeviento, como árboles en lindero, para darle protección, ¿no?, contra fuertes vientos, contra heladas, ¿no? El colle también con papa, con haba, la talla con el maíz,
con la arveja, ¿sí? Con la cebada, con el trigo, la talla. Y también podemos utilizar pues algunos árboles frutales, ¿no? Como el palto, con la alfalfa, con la papa, con el trigo, con el chiclayo. El durazno con la cebolla, con el trigo, con cebada. La luma también con esos cultivos. Y así, ¿no? Más asociaciones. Los animales, que obviamente vamos a necesitar que nos den un beneficio, como en este caso una vaca que nos puede dar leche, y de ahí nosotros obtenemos otros productos, ¿no? Como el queso, ¿no? Y más productos que se obtienen de la leche. Muy bien, entonces tenemos ya los tres componentes de un sistema agroforestal para aprovechar mejor nuestro predio, ¿no? Y aumentar los rendimientos. Ahora sí vamos a ver los modelos o sistemas agroforestales. Tenemos en un lado el componente agrícola, en otro lado el componente leñoso, árboles y arbustos, y en otro lado el componente animal, que son, no en este caso en la imagen se muestra el ganado o el vacuno, ¿no? Muy bien, cuando solamente asociamos los cultivos agrícolas con los árboles o arbustos, ¿no? Con las especies forestales leñosas, va a ser un sistema silvoagrícola o agrosilvícola. Y cuando asociamos los árboles solamente con pastos para animales, ¿no? Para el pastoreo de animales, va a ser un sistema silvopecuario o silvopastoril. Silvo hace referencia a los árboles, ¿no? La silvicultura es una de las grandes ciencias que estudia pues a los bosques, a los árboles. Ahora, si asociamos los tres componentes, los cultivos agrícolas, los árboles y los animales, va a ser un sistema agrosilvopastoril o silvoagropastoril o silvoagropecuario. Así se denomina el sistema cuando se asocia los tres componentes, ¿sí? Tenemos el sistema silvoagrícola. Tenemos el cultivo de maíz, pero además un cerco vivo con especies frutales, níspero, ¿no? Eriobotre japonica, capulí, prunus erotina. Tenemos chalarina o Casimiro edulis, ¿no? Lo que estoy pronunciando seguidamente al nombre común es el nombre científico. Frutos que nos pueden servir de consumo para el propietario o para venderlos, para obtener un ingreso económico, ¿no? Además, en el fondo vemos una especie leguminosa, ¿no? Fijadora de nitrógeno, ¿no? Y al otro lado vemos árboles maderables como el eucalipto, pero vemos que está instalado más allá del cultivo agrícola, el eucalipto. Ha dejado un espacio para pasto, para ahí amarrar los animales, de tal manera que este eucalipto no cause daño al cultivo agrícola, ¿sí? Entonces, eso es el sistema silvoagrícola. Ahora veamos en esta imagen el sistema silvopecuario, ¿no? Que es la asociación de animales con especies forestales, ¿no? Acá vemos pastos rodeados de cercos vivos de especies forestales, ¿no? En este caso vemos pino, ¿no? De tal manera pues que le sirve de sombra al ganado y además pues se obtiene madera para beneficio del propietario. Ahora vemos el sistema silvoagropecuario, la asociación de los tres componentes. Vemos en un costado árboles frutales y más atrás árboles maderables, ¿no? Los árboles frutales tenemos el capulí, guava, ¿no? Y más atrás están los árboles maderables como el eucalipto, ¿no? Que no está cerca al cultivo agrícola, de tal manera que no cause daño. Al costado de los árboles frutales tenemos una parcelita de cultivo de papa, ¿sí? Justamente este cerco vivo de árboles frutales le va a servir como protección contra heladas, contra las fuertes insolaciones, contra incluso las fuertes lluvias, las granizadas también causan daño a las plantas, entonces le sirve de protección. Y al otro costado tenemos pasto para
el ganado. Vean cómo se aprovecha al máximo el predio, ¿no? Vamos a tener madera, vamos a obtener frutos de los árboles frutales, vamos a tener papa y vamos a tener leche, producto de la vaca en ese caso que se está criando. Y además, producto del pasto que el ganado no lo come bien, lo desperdicia, y de sus excrementos vamos a poder hacer compost para abonar la papa, para abonar el mismo pasto, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros aprovechar al máximo nuestro predio? Ahora veamos los objetivos de la agroforestería. Aumentar la productividad vegetal y animal. Asegurar la sostenibilidad a través de la intensificación apropiada del uso de la tierra, ¿no? Es decir, con las asociaciones. Diversificar la producción de alimentos. No solo vamos a tener papas, sino vamos a tener árboles frutales, frutos, producto de los árboles frutales. Vamos a tener leche, producto de que estamos criando la vaca. O de repente un ingreso económico si se cría ovejas y luego se vende, ¿no? Vamos a diversificar la producción de alimentos. Producir madera, leña y otros materiales diversos que sirvan para la subsistencia del agricultor, el uso industrial o la exportación, ¿no? Producto de que utilizamos también los árboles. Vamos a disminuir los riesgos del agricultor, porque si hiciera un monocultivo, posiblemente viene una plaga y arrasa con el cultivo y perdió todo. Pero si tenemos diversificado, se perdió este cultivo, pero esta plaga posiblemente no ataca esto. Entonces, no se perdió todo, ¿no? Mitigar los efectos perjudiciales del sol, el viento y la lluvia sobre los suelos. Minimizar la escorrentía del agua y la pérdida de suelo, también con las especies arbóreas y arbustivas. Combinar lo mejor de la experiencia tradicional con los conocimientos técnicos modernos, ¿no? Eso es lo más valioso también, ¿no? Hacer una combinación del conocimiento ancestral con el avance tecnológico. Acá vemos beneficios reconocidos de la agroforestería, ¿no? De las líneas hacia arriba vemos que vamos a tener un beneficio producto de tener la crianza de animales. Vamos a obtener carne y leche, de sembrar especies frutales, como el caso de una tuna, ¿no? Frutos. Al instalar los árboles tenemos madera, ¿no? Y también hay algunas especies forestales que sirven como para teñir, ¿no? Vamos a tener tinturas, productos agrícolas, forraje, medicinas. Si también instalamos plantas medicinales, vamos a obtener el néctar también. Si es que se sembraran plantas de flor, ¿no? Y además vamos a tener los otros beneficios que nos van a llevar a la sostenibilidad. La diversificación de la producción, la mejora microclimática, ¿no? Vamos a dar un ambiente propicio para el desarrollo de la fauna silvestre, recuperación y fertilización del suelo y optimización del agua. Ahora veamos la agroforestería en Cajamarca. En Cajamarca se practica agroforestería. Observemos en la imagen. Vemos las asociaciones de árboles con cultivos agrícolas, con pastos, ¿no? En la imagen, en la zona donde se observa la acumulación de casitas es Pariamarca. Y más allá es Agobucho, más abajo es Agopampa, ¿no? Se practica en Cajamarca. Esta otra imagen es Jesús. Es una zona ejemplo de sistemas agroforestales. Tenemos más, ¿no? Otusco, tenemos Viaganora, ¿no? Pero solamente hemos colocado esas dos imágenes para mostrar. Ahora, para finalizar, vamos a ver un modelo de un sistema agroforestal autosostenible en un predio de media hectárea, ¿no? Vemos cómo en un predio de media hectárea han aprovechado al máximo el terreno. Una parte destinada a pastos para la crianza de animales, otro predio para el cultivo de cereales, hay otro predio para cultivo de hortalizas, hay una parte para la crianza de cerdos, hay una parte para la crianza de gallinas, ahí también tenemos arbolitos, posiblemente arbolitos frutales.
¿no? Y también tenemos los cercos vivos con árboles forestales para obtención de madera, ¿no? Este es un modelo de sistema agroforestal que nosotros podemos utilizar para aprovechar al máximo nuestro predio y obtener mejores rendimientos. Eso ha sido el tema tratado el día de hoy. Nos vemos más adelante en un próximo tema. Muchas gracias. En este segundo bloque y relacionado al tema que venimos trabajando en este programa, nos acompaña el ingeniero Andrés Castro. Con él tendremos una entrevista para conocer un poco más de todo este programa de reforestación, los antecedentes, las expectativas y cómo Cajamarca es un potencial para generar emprendimientos y sobre todo generar el famoso poncho verde, esta reforestación con mucho éxito en años de los 70 y 80 y que merece poder ser replicado. El día de hoy en este espacio de entrevista nos acompaña el ingeniero Castro Abanto, agrónomo de profesión, quien nos hablará un poco sobre la forestación en Cajamarca y cómo Cajamarca en un momento tuvo este proyecto tan exitoso a nivel nacional, mundial, como es el Poncho Verde, y qué podríamos hacer para seguir fomentando este tipo de proyectos. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, Sandra. Como usted lo ha dicho, Cajamarca en un tiempo fue mirado como el eje principal de la reforestación y forestación en el país. Y esto se inicia en la década del 70 a través del proyecto silvaropecuario que dirigía nuestro gran amigo don Pablo Sancho Ceballos, que en paz descanse, y fue él precisamente quien se inspiró en el Poncho Verde. El Poncho Verde no era más que pensar o imaginarnos que toda nuestra montaña se podría estar lleno de bosques. Es así como en la década del 70 él inicia este proyecto y hay una serie de cooperación técnica nacional e internacional. Se inician las primeras investigaciones para ver realmente qué especies podemos plantar. Incluso se realiza un convenio de cooperación técnica internacional con la cooperación técnica belga y es allí donde se hacen las primeras plantaciones en Cajamarca. Esas plantaciones se hacen fundamentalmente con especies exóticas. Estas especies exóticas son los pinos y algunos eucaliptos, pero de pinos creo que fue la mayor experiencia que se tuvo. Entonces hubieron una serie de investigaciones tanto en la universidad, en SICAFOR de ese momento, que era del Ministerio de Agricultura, hoy algo de ADEFOR, pero se hizo mucha investigación. En principio ver cómo se adaptan estas especies exóticas a nuestro territorio, pero también se introdujo diferentes procedencias. Por ejemplo, existía pino radiata de Chile, de Canadá, de Australia, o sea, diferentes procedencias porque la procedencia también influye en este establecimiento. Es así como en la década del 70-80 se inicia, por ejemplo, Granja Borgón. Todos conocemos lo exitoso que es Granja Borgón, con aproximadamente 10.000 hectáreas de plantaciones. Hoy probablemente tienen algo menos porque algo lo están desviando a otras actividades y ha crecido en forma armónica en todo el territorio. Actualmente se estima que hay 60-65.000 hectáreas plantadas, principalmente de pino, pero también de eucalipto. En Cajamarca tenemos experiencias muy bonitas. Tenemos, por ejemplo, del Gavilán hacia abajo, todo plantado con eucalipto. Y allí el eucalipto no tiene problema con nada. Al contrario, nos ayuda, evita la erosión, de tal manera de que ya no haya deslizamientos. Esas carreteras ahora ya en la época de invierno no hay ese tipo de problemas que lo teníamos antes. Pero también tenemos acá un ejemplo en Calispuquio. Calispuquio, en la parte alta, todo está forestado con eucalipto. Y sin embargo, en Calispuquio hay una gran cantidad de agua. Y ahí es un tema, por ejemplo, de análisis. Dentro de la cadena del ciclo hidrológico, lo que nos está fallando es la evapotranspiración. La evapotranspiración lo realizan las plantas. Y esa es la ventaja de acá de Calispuquio, que aparentemente el eucalipto sería malo, pero es bueno. Entonces, fíjese, existen logros, como les digo, importantísimos. Ahora sabemos en Cajamarca, por ejemplo, cómo producir un buen plantón. Ahí hay una tecnología muy interesante que yo siempre la resalto, las plantaciones o la raíz desnuda.
Esa es una metodología que deberíamos implementarlo, ya no producir plantones en bolsa, sino en raíz desnuda, y que tiene un rendimiento mucho más favorable, mucho más rápido. Solamente un ejemplo allí. Por ejemplo, para llevar plantas a una determinada localidad, un productor, un obrero, puede en bolsa llevar 8 o 10 plantas, porque pesa. Cada bolsa más o menos tiene un peso de 1 kilo y algo más. En cambio, a raíz desnuda, una persona puede llevar 300, 400 plantas sin ningún problema. Entonces, mire usted la ventaja en el traslado que hay de esos plantones a nivel de campo. Y lo otro que se ha ido avanzando, creo ya, es en la transformación de la madera. Pero ahí todavía hay muchos puntos que poder trabajar. Porque la transformación de la madera no es que la utilicemos como materia prima, sino realmente se construya algo que genere valor agregado y por lo tanto mejor utilidades para nuestros productores forestales. Ahora, en la actualidad, en el sur, por ejemplo, están haciendo diferentes plantaciones con árboles nativos, un poco para retornar la fauna silvestre en los sectores, ¿no?, degradados. ¿Cómo le parece eso también? ¿Cree que es una alternativa? En otros lugares, por ejemplo, el árbol de Kiri, que es un árbol que tiene mucha capacidad de absorción del CO2, también lo están introduciendo digamos, como parte de las estrategias de reforestación. Y bueno, entiendo que el eucalipto y el pino, que fueron las que se usaron en los años de este periodo del proyecto silvoagropecuario, con la cooperación belga, fue la estrategia que se implantó en diferentes sectores, ¿no? En Porcó, Namora, la zona de Chotén, bajando hacia la costa. Ahora, ¿cómo usted ve el escenario? ¿Cree que se debería tal vez seguir con esa estrategia o se pueden implementar otras especies vinculadas un poco a lo que nos comentaba anteriormente sobre el ordenamiento territorial, ¿no? Sobre tal vez reforestar, pero también no solamente con esta tendencia económica, sino también con generar esta diversidad de fauna y esta tal vez incluso recuperación paisajística orientada a un turismo y a un medio ambiente sostenible? Sí, interesante el comentario, Sandra, y mire, a ver, partamos del ejemplo de Cajamarca. Cajamarca logró en el 2004-2005 hacer la ZEE, la zonificación económica y ecológica. Eso nos permite realmente ver la capacidad de uso que tienen nuestros suelos y ahí hacer. Pero eso tiene que ir más allá, y ahí tal vez se avanzó un poquito más que en la época de Pablo Sánchez, que se hizo la zonificación forestal, de tal manera que nos determine de acuerdo a la altitud, de acuerdo a las condiciones de suelo, de acuerdo a las condiciones de luz, al clima, nos determine qué especies plantar. Entonces creo que esta zonificación forestal es la que deberíamos intensificarlo a nivel nacional y ahí determinar qué especies son las más adecuadas, y ninguna de ellas diríamos resulta mala. Yo concuerdo completamente, hay que utilizar especies nativas, hay que recuperar las especies nativas. En el caso de Cajamarca, por ejemplo, tenemos aliso, tenemos los polilepis, el queñual, los quinoales, tenemos los quichuares, tenemos una serie de especies que hay que recuperarlos, pero todos tienen su espacio, y ahí tiene que ir la zonificación forestal, porque esta zonificación nos va a permitir plantar a la planta en el lugar correcto. Entonces, bajo esa premisa, que yo diría, todas tienen espacio, todas se pueden utilizar. Y lo otro, yo concuerdo que hay que tener servicios ambientales, pero también hay que mirar que estas zonas deforestadas, estas zonas degradadas, estas zonas con aptitud forestal, es donde están las franjas de mayor pobreza. Entonces, hay que generar algo de valor económico para que hacerlo atractivo a estos propietarios de estas tierras. Lo otro es, bueno, quiero hacer una precisión, el pino no es que desaparezca la flora y la fauna, hay un comentario en ese sentido. Le pongo ejemplos, en el caso del Cerro Campanario, donde se logró hacer las podas y los rarleos adecuados, ahí se han recuperado más o menos 37 especies de plantas medicinales que hoy se pueden utilizar. Y es un estudio que lo hizo la Universidad Nacional de Trujillo, en coordinación con ADEFOR a su buen tiempo. Entonces ahí viene la importancia de conocer las labores silviculturales que se tienen que hacer en las plantaciones forestales. Nosotros en la Escuela Taller tenemos una especialidad de jardinería y floricultura. La Escuela Taller es un centro de formación técnico y bueno, nosotros hemos implementado en ellos una estrategia que le llamamos la huella de carbono, ¿no?
que los chicos anualmente, bueno, ahora por la pandemia no sé si lo podremos hacer, pero nos articulábamos a una campaña de ADEFOR y también hacíamos que cada chico, bueno, obligatoriamente pueda sembrar 10 plantas, ¿no? Dependiendo la especie que obviamente nos proporcionaban, y eso generaba en ellos también un compromiso con el medio ambiente y como parte de su formación. Todas las actividades humanas generan anhídrido carbónico, CO2 al ambiente, y ver cómo neutralizamos esa huella. Seguramente las empresas son las que generan más porque tienen mayor consumo de combustibles, pero todos generamos. Esta conversación que estamos teniendo ahora, estamos emitiendo CO2 al ambiente. Entonces, ¿cómo neutralizamos ese carbón? Entonces, creo que este es un trabajo que va amarrado a este programa de las Naciones Unidas, este programa de calentamiento global del planeta, la venta de bonos de carbono. Deberíamos generar plantaciones forestales que puedan vender bonos de carbono. Lamentablemente en Cajamarca hay una sola experiencia que se hizo en granja, en las Sayes José Carlos Mariátegui, pero ya hace algún buen tiempo y como no ha habido continuación de eso. Entonces creo que ahí hay un tema, por ejemplo, por seguir haciendo hacia adelante, porque no solamente es plantar el arbolito, sino ver qué otras acciones otro provecho le podemos sacar. Porque un árbol pues definitivamente nos da oxígeno, y el oxígeno es vida, porque sin oxígeno no podríamos vivir. Entonces creo que vender ese mensaje es fundamental. Un árbol te da vida y por lo tanto vamos plantando arbolitos. Así es, ingeniero. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, en esta entrevista que hemos tenido. Muchas gracias. Muchas gracias, los felicito por este programa y estaremos a la orden cuando sea posible. ¿Sabías que la tumba del señor de Zipán fue descubierta por un cajamarquino? El doctor Walter Alba es uno de los arqueólogos más destacados del Perú y nació en la provincia de Contumasá en 1951. A él se le atribuye el descubrimiento del señor de Zipán en el año 1987. También es promotor de la construcción del Museo Tumbas Reales de Zipán y actualmente se desempeña como su director. Gracias, Helen, por acercarnos siempre interesantes datos en este espacio de ¿Sabías qué? Helen es una alumna también de nuestra escuela taller de la especialidad de cocina y que voluntariamente ayuda a poder desarrollar este espacio de interés para la colectividad cajamarquina. Y ahora nuestra psicóloga Silvia Gamarra nos acerca un taller psicológico orientado a cómo reducir el bullying o cómo ir previniéndolo desde casa. Hola, un encuentro más con la psicología, un acompañamiento desde tu casa. Hoy día trataremos un tema muy importante para orientar y educar a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Hablaremos acerca del bullying. ¿Qué es el bullying? ¿Cuáles son estas características? Empezaremos con una pequeña historia de manera de reflexión y análisis para empezar nuestra charla del día de hoy. Un niño que decide cumplir todos sus sueños, que viene de un lugar de la sierra, vende sus padres todos sus animales y sus chacras para construir justamente ese sueño anhelado del hijo, de ser un gran profesional, y deciden trasladarse a la capital. Este niño empieza a estudiar en una escuela pública y los compañeros que tenía dentro de la clase empezaron a discriminarlo por su color, por su raza y por su situación económica, llamándolo y discriminándolo con la palabra cholo. ¿Cuántos de nosotros como padres de familia no hemos orientado a nuestros niños y a nuestros adolescentes con esta palabra que puede resultar una simple palabra, pero que puede dañar a un ser humano
porque lo puede interpretar que lo están discriminando o humillando. Este joven, el primero de su clase, el niño más responsable, más puntual, reconocido por todos sus maestros y sus compañeros, se encuentra con un amiguito que empieza a hacerle la vida imposible, quitándole la lonchera en la hora de recreo, escondiéndole la mochila y rompiéndole los cuadernos. Juan siempre se quedaba callado y nunca decía nada para evitar problemas. Llegaron los exámenes finales y este niño empieza a amenazar a Juan y le dice: si tú no me pasas las preguntas del examen, vas a ver lo que te pasa. Juan decide no pasarle absolutamente nada porque entendía que el esfuerzo y el sacrificio de estudiar era parte de él. A la salida, Juan nos esperaba que este compañero lo esperaba con un grupo de compañeros más para propinarle una paliza. El maltrato físico y psicológico duró mucho tiempo, muchísimas horas, de lo cual Juan resultó lesionado. Llegó a las justas al lugar donde vivía, en un cerro muy alejado, en la ciudad de Lima. Cuando la madre le pregunta: Juan, ¿qué pasó? No, mamá, me asaltaron, me quitaron la mochila y los cuadernos, y por evitar que me los quite, me golpearon. Este niño empezó a tener heridas y empezaron a infectarse. Una enfermera, vecina del barrio, le pregunta un día a la mamá de Juan: ¿y qué es de Juan? Ya no lo veo hace mucho tiempo. Cada vez que llego con las bolsas del mercado, es un niño muy servicial y me ayuda a llevarlas. Uy, le dice: señorita, mi hijo fue asaltado por unas personas, quitándole su mochila y propinándole muchísimos golpes. ¿Y cómo está? Está mal, señorita, ya no puede pararse de su cama. ¿Y no lo has llevado a un puesto de salud o a un hospital? No, porque nosotros somos muy pobres y no contamos con ese dinero. La enfermera decide hablar con los médicos y pedir ayuda para bajar a Juan a un hospital. Los médicos lo observan, lo analizan y lamentablemente Juan tiene heridas tan graves que se lesionó la espalda. Este niño se quedó inválido para toda su vida. ¿Producto de qué? Del bullying. De aquellos niños que no ponen límites ni en sus palabras ni en sus actos. Y porque hay padres que no ponen límites a sus hijos para educarlos en estos tiempos tan complicados en los que vivimos actualmente. Hoy día conocerás un poco acerca del bullying y te invito a que reflexiones y medites acerca de esta historia. Actualmente Juan es un niño que está estudiando en una universidad buscando sus sueños, buscando mejorar su historia, pero lamentablemente en una silla de ruedas. ¿Cuántos de nuestros niños están pasando estos procesos en casa? ¿Cuántos niños están siendo ignorados por sus padres de familia? ¿Cuántos niños quizás están aguantando el maltrato físico y psicológico sin tener a dónde hablar o recurrir? Hoy día te hablaré del bullying. Y esta palabra justamente se define bully por acoso y bully acosando. Hay 3 características para saber si nuestro hijo es víctima del bullying. Uno es el agresor, la víctima o el espectador. Pero, ¿qué es el bullying? El bullying es el acoso escolar o es aquel comportamiento de hostigamiento y persecución constante que se da hacia una persona. En este caso se da de manera física o psicológica. ¿Pero cuál es el bullying verbal? Es todo tipo de insultos, apodos, sobrenombres, burlas, desprecios, ataques hacia los defectos físicos, la manera de vestir, la manera de actuar y repercute mucho en lo psicológico. Podríamos decir, se convierte en un daño psicológico y muchas veces irreversible. Los daños emocionales tardan en sanar más que los golpes. Las cosas que decimos, la manera que nos expresamos, la manera que demostramos a los demás
nuestras emociones y nuestros sentimientos son muy importantes tomarlas en cuenta. ¿Para qué? Para no hacer daño, para no agredir, para no humillar y para no insultar. Dentro de las personas que son más vulnerables a recibir este tipo de daño físico, verbal y psicológico, tenemos a las personas obesas, aquellas personas gorditas, aquellas personas que tienen un peso muy elevado y que han perdido esta parte tan importante que es el autoestima. Y estos niños o estos jóvenes justamente buscan burlarse de su aspecto físico. El bullying físico es aquel que se mide por patadas, por puñetes, por golpes, por empujones, que se da de manera física. El maltrato psicológico muchas veces da referencia a que el agresor busca a esta víctima justamente porque es sumisa, porque es callado, porque es un niño introvertido, porque es un niño muy tranquilo. Es la víctima perfecta para este agresor que busca justamente atacar, insultar, humillar, discriminar y hacer muchísimo daño. Este insulto, este agravante que puede ser lo psicológico, lo verbal, puede destruir a este niño o a este adolescente. Pero ¿cuáles son los tipos de acoso escolar? Bloqueo emocional, hostigamiento, manipulación, coacciones, exclusión social, intimidación, agresiones y amenazas. El acosador, ¿cómo es la característica de personalidad? Busca obtener reconocimiento y atención de los demás. Tiene una autoestima muy alta. O muchas veces, esta persona siempre está buscando llamar la atención porque en su casa es un niño excluido, no atendido, y busca que alguien, por medio de la fuerza, del maltrato, del grito, del insulto, le tome atención. ¿Cómo se comporta el espectador dentro de un proceso de bullying? Es aquella persona que ve a la escuela como un lugar que no es seguro. Tiene malestar emocional, culpabilidad de lo que no se atiende y miedo a las represalias. Los acosadores, los espectadores, los abusadores en este caso, que pueden ser niños que se crían en hogares donde han aprendido a amar, a querer y a transmitir la comunicación de manera agresiva, hacen que en la escuela también busquen este tipo de entorno o que busquen sacar todas estas cosas que viven en casa. ¿Por qué? Porque les resulta normal. Entonces te invito a ser parte de esta nueva educación. Ahora que todos estamos en casa aprendiendo de manera virtual, ¿ha parado los problemas del bullying? Déjame decirte que no. Los niños siguen tratando mal a sus compañeros. Los niños siguen poniendo apodos a sus compañeros. Los niños se siguen faltando el respeto. ¿Y por qué? Porque cada vez vemos niños criados, vacíos y solitarios. Porque los padres de familia están pensando ahora en lo que significa la pandemia, en lo que me trae la pandemia, pero están dejando de lado justamente a estos pequeños y a estos adolescentes que lo que están pidiendo a los padres de familia es un poco de amor, es un poco de atención y es un poco de una familia positiva. Dejamos a nuestros hijos con un celular, con una tablet, con una computadora. Ahora, para ellos, el amigo, el padre sustituto, aquella persona que está representando al padre de familia en la educación que tenemos actualmente. ¿Cuántos de nuestros niños callan los maltratos físicos y psicológicos de los padres? ¿Cuántos de nuestros niños están pasando quizás este tipo de procesos acerca del bullying? Ahora, más que nunca, los psicólogos nos unimos a las instituciones, a los hogares. ¿Para qué? Para orientar a los padres, a parar el bullying, a parar la violencia. Y porque las personas han nacido para ser amadas, no para ser maltratadas. Paremos con el bullying, no permitamos que nuestros hijos se conviertan en agresores. Y también no permitamos que nuestros hijos
se conviertan en víctimas. Cuando tengamos un caso, reportemos a la línea 113, al Centro de Emergencia Mujer, o a alguna fiscalía, a alguna parroquia que pueda atender estos casos de violencia y de maltrato que muchos niños están sufriendo actualmente. Esperamos que la edición de hoy haya sido de interés, siempre bajo la metodología del aprender haciendo. Los invitamos a que nos sigan acompañando cada miércoles por la tarde en este espacio televisivo de Aprender Haciendo.